Tercera parte. Las escuelas de misterios. En todas las escuelas de la sabiduría antigua, los miembros se dividen en tres clases o grupos generales. Cada buscador de la verdad pertenece a una de estas divisiones, esté o no consciente de ello. Las enseñanzas esotéricas de todas las religiones son las mismas. Los fines que se buscan son idénticos en todos los casos. La única diferencia que media entre ellos es la de que cada escuela se adecúa al tipo de mentalidad y de cuerpo de la gente entre la cual funciona. En otras palabras, podemos decir que las escuelas de misterios interpretan la verdad según la sabiduría familiar en símbolos y alegorías familiares a quienes deben recibirla. Todas las escuelas exigen el mismo nivel inflexible de consagración y virtud. Enseñan que cada estudiante y candidato tiene que formar su propio carácter, desarrollar sus propios deberes espirituales y controlar su propia naturaleza inferior. Todo esto antes de quedar en condiciones de recibir la instrucción proveniente de cualquiera de las escuelas superiores. Cuando los niños vienen al mundo, se los envía a las escuelas públicas y privadas para prepararlos inteligentemente en sus actividades futuras sobre el planeta. Mientras son jóvenes e inexpertos, los padres los protegen. Cuando alcanzan la madurez, se espera de ellos que asuman las responsabilidades de la vida y que ayuden a otros del mismo modo en que ellos recibieron ayuda. Nadie ha nacido sin responsabilidad. Todo ser viviente es responsable de sí mismo, y si no lleva a cabo sus responsabilidades individuales, hace que otros sufran a la par suya. Del mismo modo en que se instruye a los niños para que éstos entiendan las leyes que gobiernan el medio que los rodea, y para que asistan inteligentemente al modelamiento del destino de la especie, las escuelas de misterios instruyen a aquellas criaturas humanas que desean conocer las leyes que gobiernan el mundo invisible. Estas leyes, aun cuando sean totalmente desconocidas para el individuo medio, tienen un papel importante en la vida cotidiana. Las escuelas de misterios son universidades, donde la naturaleza espiritual se desarrolla y se entrena, donde se prepara a las personas para que lleguen a ser trabajadores activos del gran plan del progreso cósmico. El mundo en el que vivimos es un mundo de efectos. Alrededor de nosotros, aunque invisibles, están los mundos de las causas. Las causas son las realidades, mientras que lo visible, que vive por el poder de lo invisible, es la ilusión. Por más profundamente que estudiemos las artes y las ciencias materiales, jamás hallaremos la causa real de nada. La ciencia busca todavía, y seguirá buscando, indefinidamente, el fundamento real sobre el cual desplegar su labor. No obstante, las 4 grandes preguntas sobre las cuales debería basarse todo conocimiento permanecen sin respuesta, y la ciencia se ve obligada a admitir que tales respuestas están por encima de la mentalidad moderna. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la mente? Absolutamente nadie puede contestar a todo esto, pues estas cosas son invisibles, no medibles ni analizables, de modo que no habrá mente material capaz de razonar más allá del punto de vista concreto y de resolver tales enigmas. Si transpusiésemos la línea divisoria entre lo verdadero y lo falso, entre lo espiritual y lo material, entre lo eterno y lo temporal, tendríamos que tener en cuenta que las escuelas de misterios fueron establecidas en el mundo para hacer posible esa transición. A través de la instrucción y la comprensión especiales que se imparten a sus miembros, y por la graduación de tales instituciones, el ser humano queda capacitado para ser ciudadano de 2 mundos, ya que las escuelas mismas existen en los 2 mundos. Sus pórticos están en el mundo material, pues de lo contrario nadie sabría que existen.
Pero los templos están en las sustancias espirituales de la naturaleza. Para llegar a estos templos, los aspirantes tienen que aprender a obrar en las así llamadas sustancias invisibles. Los mundos de las causas solo son invisibles porque están por encima del grado de percepción de nuestros sentidos. Ciertas formas de cultura hacen posible el desarrollo de percepciones sensoriales latentes en el individuo común. Estos sentidos, siendo más evolucionados que nuestros sentidos habituales, son aptos para estudiar y explorar los así llamados mundos causales. Dado que el poder se confiere a los seres humanos de acuerdo a su sabiduría y entendimiento, no es prudente revelar a todo el mundo los métodos que permiten penetrar en el mundo invisible. Si este conocimiento le fuera comunicado a la gente egoísta y no preparada para asumir tal responsabilidad, esa gente se vería en condiciones de destruir el universo, ya sea por perversión o por ignorancia. Para proteger esta sacra sabiduría, se han erigido obstáculos en el camino que llevan hacia ella, obstáculos que solo podrán ser superados por los sinceros y los más valientes. Hay que pasar por años de servicio, de autopurificación, de autodominio, antes de que cualquier aspirante sea admitido en la senda de la sabiduría. 3 son las gradas que llegan a las puertas del templo. Quien quiera entrar en él, sea cual fuere su raza o religión, tendrá que subir aquellas 3 gradas. No hay ningún otro medio legítimo de ganar la sabiduría. Aquellos que tratan de entrar en el templo de los misterios por cualquier otro medio distinto del prescrito por los maestros, serán pues considerados usurpadores y ladrones. El ser humano no titubea en invertir de 10 a 15 años de su vida en su educación material, ya sea en colegios o universidades, para sobrepasar a sus semejantes. ¿Esperaría entonces lograr la sabiduría espiritual en un plazo más breve? La posición que ocupa una persona en las escuelas de misterios no es resultado de elección, sorteo o votación. Es su propia vida, la forma en que vive, el factor principal que determina todo lo relacionado con su progreso espiritual. El hombre o mujer es puesto automáticamente en la senda de sabiduría acorde con sus vicios y virtudes. La rapidez de su adelanto depende enteramente de sus propios méritos, de la sinceridad, integridad y devoción que demarcan su vida cotidiana. Así pues, puede permanecer años en un grado o pasar como un cometa a través de varios grados en pocos años. Esto depende enteramente de la sinceridad y honestidad con que haya trabajado y de la perfección con que haya dominado las pasiones y los defectos que lo retienen en su marcha ascensional. Las 3 divisiones en que se agrupan los discípulos de la gran obra provienen de la remota antigüedad. Son las mismas divisiones que encontramos entre los sacerdotes del tabernáculo de los judíos. Son las mismas que las divisiones de castas de la India, etc. Podremos agruparlas en 3 de la manera siguiente. El primer grado es el estudiante. Se trata del grado inferior de la escuela de misterios. Lo componen las personas de ambos sexos que hayan aceptado a los maestros de sabiduría y hayan asumido la tarea de desarrollar la conciencia humana como la realidad máxima de la vida, y que por propia voluntad se hayan reunido para promover la causa del progreso humano. Esto no significa que hayan jurado adhesión a ningún centro o institución individual o material. Significa que han santificado sus vidas y dedicado sus esfuerzos al servicio humanitario, que es el verdadero sendero de la maestría y el único camino que escapa a las caídas en egotismo y comercialismo. Servicio. Esta es una gran palabra. Significa devoción,
devoción a las necesidades de las masas, devoción tan fuerte, perfecta y desinteresada que la persona que la experimenta da por ella la vida, honores y lo que sea necesario, y hace esto alegremente, sin sentido de sacrificio, pues todo lo que está haciendo lo está dando al servicio del ideal que ha asumido. La clase de estudiante incluye a todos aquellos que piensan, leen, estudian y aspiran a seguir las líneas de la antigua sabiduría. En sus filas se cuentan los así llamados ocultistas independientes, varias clases de individuos psíquicos no entrenados, médiums, psicólogos y otros que no tienen relación directa con los maestros de ninguna de las divisiones de la gran escuela, pero que de acuerdo con su propia luz tratan de entender las palabras de los iniciados, que han escuchado o leído en libros sobre la materia. También encontramos en este grupo a muchos maestros y o estudiantes que aún no siendo iniciados en los misterios, tratan de ayudar a otros en la senda de la sabiduría. Uno de estos fue Sócrates, el cual, aunque ignorante en muchas cosas, dio al mundo a dos de sus grandes iniciados, Platón y Aristóteles. Generalmente, el estudiante carece de pruebas actuales acerca de sus creencias. Una voz intuitiva en su interior le dice que los estudios que realiza son los verdaderos, de modo que tiene que aceptarlos así. Aún no le ha sido dado el privilegio de conocer la razón de las cosas que hace. Tiene que obedecer ciegamente a las grandes leyes, tal y como se han revelado a él, y aguardar a que los hermanos mayores muestren su voluntad. Durante esos años de oscuridad espiritual, tiene que emplear su vida en la autoformación, según las líneas que él reconoce normalmente como virtuosas y verdaderas. Tiene que consagrarse al trabajo de preparar su naturaleza para las responsabilidades más grandes que lo esperan más adelante. Hace más de 100 años, un gran discípulo de la filosofía alquimista y mágica compiló una serie de reglas sugestivas destinadas a quienes desearan convertirse en verdaderos estudiantes de la sabiduría. De estos escritos de Francis Barrett hemos extractado las siguientes doctrinas. Lección 1. Aprender a apartar de ti todo afecto vil, y con la mente deja que tu proceder sea libre de fraude y de hipocresía. Lección 2. Guarda tus propios secretos y los de tu vecino. No aspires al favor de los ricos. No desprecies a los pobres, pues quien así lo haga será más pobre que los más pobres. Lección 3. Da a los necesitados o infortunados lo que te sea posible dar, pues quien tiene poco y aún así ayuda a los necesitados, recibirá amplia recompensa de Dios. Lección 4. Sé piadoso con quienes te ofenden o te injurian, pues, ¿qué será del corazón del hombre que se venga de las ofensas que ha recibido? Perdonarás a tu hermano por 70 veces 7. Lección 5. No te apresures a condenar las acciones ajenas, pues a la hora siguiente podrías ser tú quien cometiere el mismo error. Desprecia el escándalo y la cháchara, y que tus palabras sean pocas. Lección 6. Estudia día y noche, y suplica a tu Creador que se digne conferirte conocimiento y entendimiento. Lección 7. Evita la gula y todo otro exceso. Los excesos son muy perniciosos y provienen del diablo. Estas son las cosas que constantemente tientan al ser humano y por las cuales cae víctima de su adversario espiritual, pues de ese modo habrá perdido la capacidad de recibir cualquier bien o don divino. Lección 8. No acumules oro. Aprende a contentarte con lo suficiente. Desear más de lo necesario es ofender a la deidad.
Estas reglas de conducta espiritual son tan actuales como la época en que fueron escritas y deben ser objeto de profunda consideración por parte de los estudiantes, pues todas las cosas llegan a las personas por atracción, y si el germen de la sabiduría y la virtud no están en el corazón de la persona, entonces los dioses no pueden conferirle nada. Es deber de todo estudiante de la sabiduría antigua de hacerse útil a sus semejantes, pues de este modo se hace útil al plan de la naturaleza. El estudiante tiene que tener en cuenta que se está preparando para llegar a ser las manos y los pies de la sabiduría, pues al entrar la sabiduría en el alma de una persona, el sabio se convierte en servidor de la sabiduría. El estudiante tendrá que dar testimonio constante de la mínima urgencia del progreso. Tiene que entrenar la mente, controlar sus apetitos y convertirse en un equilibrado ejemplo de madurez humana. Sus propósitos intelectuales tendrán que estar en la línea que le ayuden a juzgar la naturaleza humana. Ha de estudiar a la gente y a las cosas. No debe transformarse en un ser aislado, pues si pierde el contacto con el mundo y con las cosas del mundo, no podrá servir eficientemente a aquellos por quienes ha renunciado. Su deber es el de considerar que la vida es un lugar y un tiempo de aprendizaje, teniendo en cuenta que la sabiduría es la joya que debe ser extraída de la existencia material. Tendrá que recordar de continuo que no está estudiando únicamente para él mismo, sino que está construyendo para el día en que, terminando los largos años de preparación, su sabiduría será usada por poderes aún mayores para colaborar en los grandes problemas que aquejan al mundo. Todo estudiante debe tratar de desarrollar algún talento o capacidad. Simbólicamente, procurar que crezcan 2 clases de hierbas donde antes crecía solo una. Tiene que desarrollar su genio creador, ser un ejemplo sobresaliente de inteligencia en el más alto sentido de la palabra, pero debe ser siempre desinteresado y exento de egoísmo. Jamás ha de apegarse al trabajo que realiza, ni mucho menos a la posición que ocupa, pues el maestro podría llamarlo para otras tareas en cualquier momento. Si legítima y honestamente llegase a ser un poder dentro de la comunidad en que reside, tiene que asumir tales responsabilidades, pues ellas le brindan mayores oportunidades de cumplimiento del bien en mayor número de gente. No se espera del estudiante que posea dones de clarividencia ni ninguna otra clase de aptitudes espirituales. Más aún, sería mucho mejor que no poseyese nada de esto, para que en su ignorancia, todavía no iluminada por la sabiduría, no pervirtiera a tales cualidades. Los estudiantes que aspiran a adquirir diversas formas de mediunidad y psiquismo por medio de ejercicios ocultistas y mantras han de tener esto muy en cuenta. Paréntesis. Uno de los maestros de la sabiduría ha establecido claramente que el estudiante ha de rechazar toda forma de fenomenalismo. El estudiante ha de crear una naturaleza espiritual, mental, sin limitarse a permitir que fenómenos misteriosos halaguen su naturaleza emotiva. Ningún estudiante sincero de cualquier maestro legítimo ha de tratar jamás de hablar por poderes mediúnicos, ni con los seres vivientes, ni mucho menos con los muertos. Los maestros han establecido claramente que los estudiantes han de perder su derecho a la instrucción en caso de que traten de comunicarse con los muertos o de que entren en prácticas similares de psiquismo. No es importante si el estudiante es o no un ocultista o un místico. Tales aspiraciones son propias únicamente de los grados superiores. Los maestros exigen, no obstante, que el estudiante sea simple, humilde, honesto y paciente, que luche cotidianamente para dominar por medio de la verdadera virtud
los aspectos indeseables de su propia naturaleza. El estudiante no está en condiciones de dictaminar acerca de lo que los maestros quieren que él o ella haga. Ha de aceptar incondicionalmente las responsabilidades que se le imponen desde los mundos inefables y cumplir con cada una de ellas de la manera más honesta y veraz posible. Durante su periodo de prueba, el estudiante está adquiriendo dominio sobre las cosas pequeñas, de modo que comenzará por ganar la seguridad cada vez que salga airoso de esas pruebas. Al estudiante se lo debe dejar que luche para controlar su lengua, su espíritu crítico, sus puntos de vista anormales, de modo que dejen de aportar deshonor al espíritu de la verdad, cuando este espíritu advenga a residir en la naturaleza del estudiante. El verdadero estudiante moldea su carácter, usando su materia tal como un escultor cincela y pule la piedra bruta. El estudiante lucha día a día, tratando de mejorarse a sí mismo, y no pide poderes o luz, sino una poca fuerza de voluntad para amoldar su destino de forma que esté más de acuerdo con las normas de la sabiduría. Esta es la tarea del estudiante. Su grado de merecimiento para recibir conocimientos más grandes es puesto a prueba por muchos años de ignorancia y con frecuencia por intensos sufrimientos. A través de todo esto debe ser obediente, paciente y veraz. Ha de tener en cuenta que cada aflicción es una oportunidad y cada desventura una lección encubierta. Estas lecciones tiene que aprenderlas, y cuando las haya aprendido, éstas desaparecerán para nunca reaparecer. Al ponerse al servicio de los maestros, el estudiante está lleno de pensamientos y otros elementos indignos. Detrás de él se extienden muchas edades de descreimiento, pecado y de crimen. Sus cuerpos superiores son un conjunto de karma maléfico. El principiante es aún totalmente inepto para las tareas que ha de emprender. Antes de que pueda comunicársele la sabiduría, es necesario que purifique su naturaleza maligna. Es así que los maestros le imponen la tarea de autopurificación como primera prueba de sinceridad en sus propósitos. Lo que venga después de esto dependerá de la forma en que cumpla esa primera tarea. Es de ese modo que su consagración requiere a menudo años de aflicciones para el estudiante. Todo tiene su precio en la naturaleza, y la sabiduría solo se compra con un alma purificada, pues solo una naturaleza equilibrada y honesta puede pensar y analizar con honestidad. Todas las perversiones del pasado pasan la cuenta y reclaman ser pagadas. A esto sigue una limpieza total de la casa del espíritu, puesto que tales cuentas tienen que ser pagadas. No hay religión verdadera que enseñe al estudiante que tales cuentas puedan ser eludidas. Por convertirse en un ser espiritual, el ser humano no podrá eludir sus responsabilidades. Lo único que logra en este caso es el privilegio de poder pagar las cuentas antes de lo pensado. En relación a esta gran verdad, la cristianidad ha sido infiel a su fundador, pues el cristianismo, tal como lo vemos hoy en día, es una religión de sacrificios sustitutivos. Y en referencia al estado espiritual del actual cristianismo, uno de los maestros dijo, comillas, los ángeles empobrecidos de los cielos cristianos, cierre comillas. Si el estudiante aborda la sabiduría antigua para evadir sus pecados, fracasa antes de comenzar. Los maestros solo pueden usar gente honesta en su servicio, y es sabido que la gente honesta se hace cargo de sus responsabilidades. Como resultado de este karma no pagado,
El sendero del estudiante se halla a menudo flanqueado por la enfermedad y el sufrimiento. Pero estas son las pruebas que demuestran la fuerza de carácter del aspirante. Solo será aceptado por los maestros si su carácter sobrevive al infortunio y sale de él templado y ennoblecido por la experiencia. El estudiante ha de trabajar año tras año, esperando con paciencia y entera confianza hasta el momento en que haya adelantado lo bastante para que se le considere digno y merecedor de recibir las instrucciones de parte de uno de los maestros o de uno de los discípulos. Ningún estudiante sabe cuándo llegará ese momento. Tampoco deberá desear que ese momento se anticipe. Su trabajo presente es el de servir con la mejor de sus capacidades. En manos de aquellos que son más sabios que él, el estudiante ha confiado su destino y su espíritu inmortal, de manera que esperará pacientemente a que éstos tomen la decisión. La misión del estudiante es hacer. En cambio, la misión de los superiores es juzgar lo que éste hace. El segundo grado es el de discípulo. Pertenecen a este grado los estudiantes aceptados por un iniciado, maestro o gurú. Para el discípulo, el velo comienza a descorrerse. Los discípulos han puesto ya los pies firmemente en la ruta espiral, que lleva al templo de una de las 7 grandes escuelas. Así, los discípulos se agrupan a los pies del maestro designado y aprenden de él. Actualmente, hay mucho peregrinaje de un lado a otro en lo referente a las tareas ocultas, lo cual es perjudicial. Recordemos que demasiada incertidumbre llena el alma del estudiante. Al discípulo hay que dejarlo escoger el sendero y esperando que siga firmemente en él, pues la incertidumbre y la indecisión solo desembocarán en la aflicción, la enajenación mental y, en el peor caso, la muerte. Un día en que el estudiante trabajaba en la villa de la vida, cansado y abrumado, pero lleno de fe y de paciente dedicación, el maestro que pasaba por allí se detuvo a observar al estudiante en sus tareas. Este cantaba durante sus faenas. Cada cosa que hacía estaba llena de amor y de sinceridad. La fe, la esperanza y la consagración eran sus herramientas. No estaba trabajando para sí mismo, sino para el prójimo, es decir, para Dios. A cada acto lo acompañaba una oración, en forma de consagración silenciosa a la obra de sus manos y a las meditaciones de su corazón, dirigidas hacia el espíritu invisible en el cual vivía, se movía y en el que sostenía todo su ser. Cuanto más pesaba la carga, tanto mayor su alegría, pues estaba haciendo el bien. El maestro vio estas y otras cosas, pero el estudiante no se había dado cuenta de que el maestro lo estaba mirando, pues el sudor le resbalaba por la frente y le nublaba la vista. El maestro se acercó al estudiante y le dijo: «Deja ya tus tareas y sígueme». Acto seguido, la viña desapareció, el polvo sucio cayó de las manos del trabajador y por un momento residió en el espacio. Mientras esto pasaba, todo el tiempo estaba frente de él la figura resplandeciente de su maestro. El discípulo cayó de rodillas a los pies del maestro y besó el ruedo de su túnica. Y el maestro dijo: «Eres mi discípulo. Tú no me has elegido a mí, yo te he elegido a ti. Has sido fiel en lo pequeño, por tanto, ahora tendrás poder sobre cosas más numerosas y más grandes». Es de ese modo que el discípulo es seleccionado por el maestro y entra en contacto personal con él, quien pasa a ser su benefactor cósmico. Cada maestro tiene cierta cantidad de discípulos, usualmente 12. Son sus hijos elegidos. El maestro o maestra se convierte en padre o madre de ellos, y ellos
lo abandonan todo por seguir a su maestro. Del mismo modo en que nuestros padres y madres físicos nos traen al mundo físico y nos ayudan a formar aquí nuestro cuerpo, los maestros nos hacen nacer a los mundos espirituales invisibles y nos ayudan a formar nuestros vehículos ultrafísicos, de manera de que podamos actuar en esos mundos. En esto, el maestro es padre y madre a la vez, e incluso es más que eso, pues nos da un nacimiento eterno, mientras que nuestros padres materiales solamente nos dan nacimiento al mundo ilusorio. El discípulo no escoge a su maestro, pero el maestro llama a sus discípulos y estos, abandonando sus tareas, lo siguen. Nadie que no esté actual y activamente dedicado al trabajo de la viña de la vida será llamado jamás a realizar las grandes tareas. Al ocurrir esto, se acaba para el discípulo la época de aprender en los libros. Llega la hora de la investigación personal. Ha sido aceptado. Los mundos espirituales se centralizan en él y lo ayudan en toda manera posible. Podemos decir que los discípulos son los estudiantes esotéricos, son los que, pesados en las balanzas simbólicas, fueron aceptables. Llegaron al punto en que el ojo discernidor del iniciado percibe su sinceridad y los acepta, sabiendo que se pueden sobreponer a la falibilidad de sus errores. El maestro, después de haber efectuado el examen personal del aura de los cuerpos de sus discípulos, les imparte instrucciones individuales en lo referente a la preparación que deben adquirir antes de poder ser admitidos en la gran escuela misma. Es el maestro, el amado gurú, y solo él, quien tiene el poder y el derecho de prescribir cualquier forma de ejercicios ocultos, tales como la meditación, la concentración, respiración, entonación de mantras, la visualización, etc. Los estudiantes revelan poco poder de discernimiento si permiten que gente extraña, solo interesada comercialmente en tales cosas, les prescriba cualquier forma de ejercicios espirituales. Con su propia ignorancia demuestran que no se les puede confiar responsabilidades mayores. Con su conocimiento clarividente, el maestro descubrirá el exacto estado espiritual del estudiante y lo instruirá de acuerdo a esto, ayudándole a fortalecer los puntos débiles y a perfeccionar la parte invisible de su naturaleza. La tarea dada a cada discípulo es absolutamente individual y, por lo tanto, difiere de las tareas también diferentes entre sí dadas al resto de los discípulos. No hay en este mundo dos personas de constitución idéntica. El cuerpo físico prueba este punto amoldándose al arquetipo de cada organismo espiritual. Por tanto, solo un criminal moral o un ignorante incorregible sería capaz de recetar el mismo remedio en todos los casos. Todo aquel que escribe un libro de divulgación en que dice al individuo cómo ha de desarrollar su visión espiritual, debe recordar que miles de personas, ninguna de ellas igual a la otra, lo leerán, y que muchas de ellas se destruirán a sí mismas al tratar de seguir unas instrucciones totalmente inadecuadas para ellos. Por tanto, el individuo que tal cosa hiciere probaría en forma concluyente que desde el principio estaba mentalmente incapacitado para recibir las instrucciones, pues de lo contrario hubiera conservado la suficiente inteligencia para usar tales instrucciones en forma más sabia. Los verdaderos maestros jamás aparecen en público. No aparecen en clases públicas ni colectivas, tampoco en grupos que practiquen ejercicios ocultos. Ellos llegan en privado a sus discípulos y proceden a instruir a cada uno de ellos individualmente. La capacidad de informar al discípulo acerca de los pasos que éste debe dar antes de llegar a la iniciación es resultado de un alto grado de desarrollo espiritual por parte del adepto.
Nadie que no sea adepto es capaz de prescribir las necesidades espirituales de los estudiantes sin asumir graves responsabilidades kármicas. Lo más probable es que el discípulo reciba la visita nocturna de su maestro, quien aparecerá en forma de cuerpo ultrafísico. El estudiante sentirá que se halla totalmente despierto, lo cual es cierto en el sentido espiritual del término, y reconocerá al maestro únicamente por una visión ultrafísica. Si no ha desarrollado su naturaleza espiritual en la forma adecuada, como resultado de una vida noble, de pensamientos nobles y sentimientos nobles, todo esto durante su periodo de estudiante, entonces no podrá reconocer al maestro cuando éste llegue. La labor del discípulo es la de aprender a obedecer incondicionalmente. Del mismo modo en que el niño obedece a su padre, el discípulo debe obedecer al maestro. Obviamente, esta obediencia se da una vez que tal maestro haya probado su autoridad y su virtud. Desobedecer al maestro, aun en lo más insignificante, significa separarse de él, probablemente para toda la vida. El estudiante ha de obedecer incondicionalmente las instrucciones que recibe. Desviarse de ellas, aun en lo más mínimo, puede resultarle fatal. Sus tareas de discípulo son las de preparar sus cuerpos ultrafísicos, que son aún embrionarios, de manera que, al llegar a ser un iniciado, pueda usarlos como vehículos de conciencia. El tercer grado es el del iniciado. Forman parte de este grupo los discípulos que han sido aprobados y aceptados, y que fuera del cuerpo físico, siempre bajo dirección de sus maestros, han tomado actual y conscientemente una o más iniciaciones en el templo invisible de una verdadera escuela de misterios. En el mundo físico no se dan iniciaciones espirituales. Las verdaderas iniciaciones se dan en los mundos invisibles, pues es sólo allí donde se puede hallar a quienes están autorizados y capacitados para darlas. Las formas y rituales utilizados en el mundo físico son exotéricas y meramente simbólicas con respecto a los rituales verdaderamente espirituales que se emplean en los templos de misterios. De todas formas, hoy en día, incluso los rituales significan muy poco, pues en la mayoría de los casos, el estudiante no solo ha perdido el significado de los oficios simbólicos, sino que además ha olvidado que tales símbolos encerraban algún significado. Como dijo muy bien Eliphas Levi, el gran trascendentalista, hoy en día ya no se dan las pruebas y las obligaciones de las escuelas de misterios, porque nadie está suficientemente iluminado para entender su significado interior. Es por eso que nadie siente deseos de pasar por una dura escuela, para encontrar al final que su ignorancia continuará impertérrita. Esta es la gran culpa que los místicos hallan en las religiones del mundo de nuestros días. En la mayoría de los casos, tales religiones no son más que pompas vacías de palabras. En los umbrales que llevan del mundo visible a los mundos invisibles está el morador del umbral, tan bien descrito por Lord Bulwer en su gran novela Rosacruz, Zanoni. El morador del umbral, esta criatura de forma de esfinge que todo ser tiene que enfrentar en su ruta hacia el templo de luz, representa la naturaleza inferior del aspirante. Mientras la conciencia mora en los cuerpos, el aspirante no podrá ver a este demonio, pero en cuanto la conciencia está fuera de los cuerpos inferiores, lo verá nítidamente. La naturaleza inferior animal se volverá visible, se mostrará como un cuerpo astral compuesto, y el aspirante la reconocerá por primera vez. Por tanto, el aspirante tendrá que pasar por este espectro llamado el morador del umbral
en el momento de cruzar de un mundo al otro. Por lo que para efectuar esto adecuadamente, ha de poder controlar absolutamente las fuerzas de su propia naturaleza, que desde su primera diferenciación de la conciencia animal han configurado la parte inferior de su constitución. Si ha dominado mental y espiritualmente a tales elementos, se halla lo suficientemente fortalecido como para pasar sin temores ante este fantasma compuesto de sus propias perversiones y penetrar con firmeza y valor en los mundos invisibles. En cuanto se halla en condiciones de hacer esto, el aspirante demuestra que ha dado el primer paso hacia la propia maestría. Habiendo cumplido esto y aprendido a controlar su complejo organismo, está por tanto preparado para recibir el poder sobre cosas más grandes. Hay muchos grados de iniciados, y por más lejos que avance el aspirante en la senda de la sabiduría, siempre habrá para él algo más que comprender y alcanzar. Podemos comparar esto con una persona que camina en dirección del horizonte. Por más rápido que se acerque al horizonte, el horizonte se alejará de él. Nadie, sino el absoluto mismo, es omnisapiente, omnipotente y omnisciente. La sabiduría y la ignorancia son términos comparativos, no solo en el mundo material, sino también en el mundo espiritual. El mero hecho de haber sido aceptado en una de las escuelas antiguas no significa que el estudiante haya llegado a la omnisapiencia. Tal aceptación lo único que hace es darle un punto de vista más elevado. El iniciado ve ahora la vida con un poco más de amplitud, pero todavía está sujeto a las leyes de la naturaleza. Es capaz de cometer faltas y errores, y por ende todavía es un ser humano falible. Con sus iniciaciones, el discípulo cobra ciertos poderes de carácter oculto, que irán en constante aumento a medida que el discípulo recorra el sendero del adepto. Del mismo modo en que las escuelas del mundo material están divididas en grados, las escuelas espirituales de los templos de misterios se dividen en varias etapas o grados. El discípulo pasa de una iniciación a otra, a medida que se va haciendo más eficiente en las tareas que el mundo invisible espera que él cumpla. A medida que va subiendo de jerarquía, va adquiriendo más poder, sabiduría y entendimiento. Pero hasta que no alcance un grado muy alto, no se independizará de los lazos que atan al ser humano común. En otras palabras, no llegará a ser superior a las leyes, hasta que no llegue a ser parte de la ley misma, pues sólo entonces estará más allá de toda posibilidad de transgresión de la ley. Por tanto, aun después de que el iniciado haya pasado por muchas iniciaciones, siguen actuando sobre él las leyes de la limitación humana. Los iniciados están sujetos al nacimiento, desarrollo y vejez. La enfermedad y el sufrimiento lo confrontan en cada paso, y éste tendrá que retornar a esta vida repetidamente como cualquiera de los seres humanos normales, hasta que su evolución lo lleve a un estado de conciencia mucho más alto que el que un individuo común sea capaz de alcanzar. No hay iniciados que no sean clarividentes, al menos hasta cierto punto, pues no podrán recibir su ordenamiento espiritual si no son capaces de funcionar conscientemente fuera del cuerpo físico. Ni tampoco existen iniciados que no conozcan su posición verdadera. Mucha gente dice, tuve una extraña experiencia en sueños. ¿Fue esa una iniciación? La respuesta en casi todos los casos es negativa. El iniciado no duda acerca de lo que tiene que cumplir ni acerca de lo que le ha pasado. En cambio, el estudiante común podrá preguntarse, ¿qué soy aquí y ahora? ¿Soy yo digno de ser elegido para asumir una responsabilidad mayor? Si yo fuese un maestro
y tuviera a todo el mundo por delante para escoger, ¿me elegiría a mí mismo para realizar obras grandes y asumir grandes responsabilidades? ¿Y si no me eligiera yo mismo, siendo consciente de mis debilidades, se decidiría el maestro, engañado por las pocas virtudes que poseo, y me elegiría entre otros más capaces que yo? No hay adeptos ni maestros en este mundo o en los planos invisibles que no hayan pasado por todas las aflicciones e incertidumbres de la experiencia humana. De hecho, han llegado a su posición actual por haber dominado tales incertidumbres y haberse elevado por sobre las circunstancias que encadenan a la mayoría de la gente a la parte egoísta de la vida. Todas las grandes almas han pasado, consecuente y gradualmente, de la ignorancia a la sabiduría. Nadie fue hecho de la noche a la mañana. Cada uno de ellos fue tentado, y cada uno de ellos fue lo suficientemente fuerte para superar los momentos de tentación. Todos fueron mal comprendidos y perseguidos. Muchos murieron por sus ideales, prefiriendo la sabiduría en vez de todos los tesoros, y la verdad en vez de todo poder. Cada iniciado que actualmente está en sesión con los hermanos mayores ha alcanzado su posición por la consagración, la inteligencia y la sinceridad. Estas son las llaves mágicas que abren las puertas de las escuelas de misterios. Es posible que las personas se pregunten, ¿cómo conoceremos a un iniciado si nos encontramos con él? Y la única respuesta frente a esa pregunta es, por sus obras los conoceréis. Luego de analizar la vida y los hábitos de esos iniciados, encontramos que todos ellos se adhirieron a una serie de reglas generales. Las condiciones pueden cambiar de acuerdo a necesidades del momento, pero en los antiguos manifiestos encontramos las instrucciones para la conducta a seguir por adeptos y místicos. Durante muchos siglos, los verdaderos adeptos o iniciados se ocultaban tras un velo impenetrable de misterio. Esto obedecía a varios fines. En primer lugar, protegía a los iniciados de los interminables inconvenientes a que se verían enfrentados por parte de los curiosos y los crédulos. Además, les permitía vivir en paz y en silencio, estudiar y orar, siendo desconocidos e insospechados hasta por sus propios vecinos inmediatos. Esto multiplicó el poder que tenían sobre un mundo que no podía oponérseles, dado que no podían descubrirlos. Y finalmente, esto permitió a las escuelas y a sus discípulos escapar a las persecuciones de la intolerancia religiosa y del fanatismo que siempre se desata contra todo aquel que trata de encontrar a Dios sin ayuda o beneficio del clero. Se considera que la esfinge egipcia señala el código de los iniciados por medio de la interpretación simbólica de las 4 criaturas que la componen. El cuerpo del toro, con su tremenda fuerza, se interpreta como símbolo del trabajo, el hacer. Las patas y la cola del león simbolizan el valor y se interpretan como el osar, el atreverse. Las alas de águila aluden a cosas más elevadas y se interpretan como el aspirar. La cabeza humana, con sus labios sellados, significa el callar. Y de todas estas reglas, la más importante es la última. Uno de los antiguos axiomas ocultistas era el siguiente: si lo sabes, calla. Actualmente se habla demasiado, tanto en el mundo religioso de la ortodoxia como en el mundo del ocultismo. Hay demasiados individuos que hacen alarde o asumen tener poderes y virtudes que en realidad no poseen. Los templos de veneración se han convertido en instituciones de disputas. Hay muchos, entre comillas, iniciados, pero poca sabiduría. Hay una multitud de pedagogos y de semidioses, los cuales, no pudiendo vivir en armonía o entenderse entre ellos mismos, mucho menos pueden ayudar al ser humano común.
Todos estos males resultan del mucho hablar y de no tomar en serio las cosas importantes. Los nombres de los maestros han sido revolcados por el fango. Las escuelas de misterios se han convertido simplemente en partes de insignias de que se valen aquellos que solo quieren comercializar con este simbolismo. El espíritu de reverencia y de amor que sentía el mundo antiguo por sus iniciados se ha perdido en nuestros días a causa de la cantidad de falsos iniciados y de maestros fraudulentos. El verdadero ocultista, sea estudiante, discípulo o iniciado, jamás revela su posición espiritual a nadie más que a quienes se interesen sinceramente a la par de él en esas tareas sagradas. Ha de realizar sus trabajos de incógnito, velando las verdades que ha aprendido por medio del lenguaje común, y diciendo a la gente qué es lo que deben hacer, pero no revelando nunca quién es él mismo. Urgiendo, sugiriendo, pero jamás forzando sus opiniones ni su filosofía, ni tratando de imponerlas a otros. Ni el aplauso lo envanece, ni la censura lo descorazona. Trabaja serenamente en cualquier lugar de donde se encuentra. No es suspicaz, es callado, y jamás es inoportuno. Trabaja con laboriosidad, dejando que su obra y no su lengua hablen por él. El iniciado o el discípulo jamás han de hacer pública su posición ni discutirán sus aspiraciones espirituales. Si ha tenido el privilegio de ver fenómenos espirituales en su propia vida, si ha sido sacado de su propio cuerpo y está desarrollando poderes de clarividencia, estas serán las cosas más sagradas de su vida, y jamás las mencionará en público, pues no solo son sagradas para él, sino también para su maestro. Hablar de los poderes personales es la peor de las faltas a la etiqueta que pueden cometerse en el mundo del ocultismo. Examinando las vidas de los iniciados, encontramos ciertas cosas en las cuales eran rigurosos al máximo. Es penoso el encontrar hoy en día a estudiantes que en estas cosas son más bien negligentes. Por consiguiente, sugerimos lo siguiente para la consideración de todo estudiante sincero. 1. Todo verdadero ocultista acata las leyes del país y de la comunidad en que reside, aun cuando en la mayoría de los casos el ocultista reconozca que tales leyes son imperfectas. Las acata a fin de que su ejemplo moral ayude a los menos inteligentes a aprender a obedecer las restricciones de la ley y del orden. Se dice que las leyes se han hecho para aquellos que las infringen. Podemos agregar que las leyes no fueron hechas para los iniciados. Sin embargo, las leyes son necesarias para vivir en comunidad y honestamente. Por más malas que sean tales leyes, son preferibles a vivir sin ninguna clase de regulación. De tiempo en tiempo, algunos ocultistas son llevados ante la justicia por no haber dado un buen ejemplo para sus semejantes. No hay duda de que el elemento de persecución de la Edad Media se encuentra todavía en algunos lugares y de que muchos sufren persecuciones injustas. Pero también hay muchos quienes, sintiéndose espiritualmente superiores a sus semejantes, ignoran deliberadamente la ley. Esta verdad cobra relieve especial en los casos de las instituciones que enseñan las teorías fantásticas de las almas gemelas, del amor libre y de otras cosas por el estilo. Estas cosas no se sancionan bajo ninguna condición por la antigua sabiduría, pues las propias escuelas de misterio instituyeron el lazo legal del matrimonio. (2) Los verdaderos ocultistas no quiebran las leyes, por más injustas que éstas fueren. En cambio, cuando se encuentran con una injusticia, trabajan por una legislación más justa. Un ejemplo notable de esto lo hallamos en la vida de Abraham Lincoln, a quien varias veces lo fueron a visitar esclavos,
antes del estallido de la Guerra Civil, para rogarle que los ayudase a escapar de sus vidas de servidumbre. Pero siempre Lincoln se negó a hacerlo, porque eso iba en contra de la ley. Pero les dijo que del mismo modo en que no quebraría los estatutos existentes, consagraría su vida a hacer mejor las leyes. Es con este espíritu que ha de trabajar el ocultista, en lo que a justicia se refiere, pues de este modo es que la verdad se establece sin la sedición ni las revueltas legales. 3. Todo ocultista e iniciado debería adoptar las vestimentas y las costumbres del país o de la gente con quien reside. Todo esto con el fin de no diferenciarse de sus semejantes. Esta era una de las reglas más importantes y estrictas de los maestros antiguos, y se la halla en los manifiestos de la Hermandad Rosacruz. 4. El verdadero adepto e iniciado no ha de revelar su identidad a nadie, salvo a quien sea digno de enterarse de ella. El trabajo oculto que les ha sido encomendado a los adeptos e iniciados es como una espada de doble filo. Cuando se han preparado para recibirlo, esta actividad resulta un gran beneficio, pero si estas enseñanzas se comparten con estudiantes sin la debida preparación, pueden hacer mucho mal. De ahí que no revelan a nadie las instrucciones secretas que han recibido ni la fuente de donde tales instrucciones provinieron, contentándose con difundirlas callada y prudentemente. Si se les pregunta acerca de esto, solo aclaran el punto que se les preguntó y luego mantienen silencio. Este privilegio del silencio ellos lo defienden con su propia vida. 5. El verdadero iniciado y discípulo jamás serán ruidosos ni declamatorio en el hablar, ni radical en sus puntos de vista, ni encarecerá tales condiciones entre aquellos que se acerquen a él, ni hablará en nombre de su organización o de sus maestros. El verdadero iniciado no tiene más voluntad que la de sus maestros, pero nunca aceptará que sus pensamientos tienen un origen que trasciende el de su propio cerebro. No dará pasos radicales, a menos que así se lo ordenen los grandes hermanos, a cuyo cuidado está la vida de los seres humanos. 6. Al vivir en una comunidad, los iniciados tienen que ser amantes de la paz, sencillos, cordiales, caritativos, y no han de criticar a quienes los rodean, sino que deben ganarse el respeto y la apreciación por su inteligencia y su integridad. Vigilarán día y noche su propia conducta para que no revele en ningún modo algo que sea contrario a la excelsa organización a la cual dan testimonio. Serán humildes en todo, tendrán buena voluntad y se mostrarán contentos de llevar a cabo las tareas más cotidianas o pesadas, si con tales tareas contribuyen al bienestar y al progreso de sus semejantes. Ha de poder decirse de cada uno de ellos lo que se dijo del Maestro Jesús, que estuvo en el mundo para hacer el bien. 7. Bajo ningún concepto usarán el poder espiritual de que están investidos en su protección o engrandecimiento personal, a menos que esto redunde en un desinteresado beneficio de los demás. Va contra las leyes del ocultismo el aplicar cualquier conocimiento de índole sobrenatural en la salvación, conservación o beneficio de uno mismo. El Maestro Jesús dijo que podía ayudar a otros, pero no a sí mismo. Por esta razón, el ocultismo moderno y la magia comercial de diversos tipos son contrarias a las leyes de la antigua sabiduría, ya que la tendencia moderna de la nueva era es enseñar a las personas a utilizar estos dones espirituales en su propio engrandecimiento. 8. Bajo ningún concepto, el maestro debe aceptar pago alguno por las instrucciones espirituales que imparte, pues ningún dinero se ha pagado para recibirlas, ni hay dinero que pueda pagar su valor. El estudiante toma su cuota de responsabilidad y la ingratitud es uno de los pecados mayores del ocultismo. Si un estudiante que ya se encuentra en condiciones de prestar ayuda retardase por su mezquindad
la labor del maestro, contrae todas las responsabilidades del karma incurrido por su falta de cooperación. Ningún aspirante debería estudiar ocultismo con el objeto de utilizar sus conocimientos en empresas comerciales. Quien hiciera esto jamás verá ni a los maestros ni mucho menos al templo. Lo que acabamos de exponer podrá arrojar alguna luz en la cuestión de por qué es tan difícil determinar la posición de los antiguos iniciados. Su reticencia y su espíritu humilde raras veces hallaron cabida en las páginas de la historia, y sin embargo son ellos los verdaderos modeladores de los destinos de las naciones. Ellos son los poderes invisibles que están detrás de los tronos terrestres, y los seres humanos no son más que títeres que bailan según tienen de los hilos aquellos seres invisibles. Vemos al bailarín, pero la mente maestra, la que realiza la obra, permanece envuelta en la túnica del silencio. El estudiante de los maestros o de cualquiera de las 7 grandes escuelas que aquellos establecieron para impartir la antigua sabiduría, no tienen derecho a llamarse miembros de ninguna orden ni escuela ocultista hasta que hayan pasado por una o varias iniciaciones en el templo espiritual de la orden a la que fue llevado por las luces planetarias que les son propias. La lectura de obras pertinentes, el pago de honorarios, la formación de promesas y cosas por el estilo no convierten al estudiante en ocultista, ni mucho menos en miembro de ninguna de las verdaderas órdenes espirituales. Solo por la primera iniciación en el templo espiritual se convierte en verdadero miembro. Podrá formar parte de alguna sociedad, de esta o de aquella organización o hermandad, pero con ello estará afiliado simplemente a una orden exotérica. Su verdadera condición de afiliado estará dada por su aceptación al templo que contiene la jerarquía espiritual que anima y vivifica la institución externa, material. Con frecuencia encontramos estudiantes, discípulos y hasta iniciados de las órdenes inferiores que por cierto resabio de egoísmo han traído la desgracia a lo que alguna vez amaron fielmente. Esto suele producirse por algún fracaso ominoso, y por haber proclamado abiertamente ser miembro de una orden excelsa, sus errores vienen a recaer sobre la escuela que ellos dicen respetar. Revisando levemente la fraseología escritural, mucha gente de nuestros días dice: ¿qué beneficio puede traer el ocultismo? Esta actitud es resultado de la humillación impuesta a las grandes escuelas espirituales por los repetidos fracasos, errores y abyecciones de algunos de sus discípulos. Esto es producto del egoísmo, pues ciertos discípulos son incapaces de recibir honores y grados dignos sin que todo el mundo se entere de ello. El egoísmo es uno de los errores humanos más graves, el cual el ocultista más que nadie debe controlar y eliminar, pues el egoísmo insensibiliza con respecto a la propia indignidad y ningún discípulo verdadero debe perder de vista este importante factor. En esta época de credos religiosos, la mayoría de la gente anhela pertenecer a algo. Como lapas, se aferran al barco del progreso humano, y finalmente, cuando se han aferrado una cantidad suficiente de tales crustáceos, recubiertos de sus duras caparazones de opiniones y prejuicios, el barco o se hunde bajo el peso de estas lapas, o, como alguna de nuestras organizaciones ocultistas, tiene que ser puesto en dique seco para que le quiten semejantes incrustaciones. Cada vez que uno anhele adherirse a algo, debe preguntarse si tal institución puede sentirse tan orgullosa de tenerlo a uno como miembro o puede sentirse uno orgulloso de pertenecer a ella. La mayoría de la gente se adhiere a movimientos espirituales para obtener ventajas personales. Se convierten en parásitos, viven del árbol de la sabiduría que otro plantó y cultivó. La gente sincera se afilia a las escuelas de misterios no para mejorar su situación personal, sino para servir fiel y buenamente a esas instituciones. Hasta que ellos no sientan que constituyen un verdadero aporte para la institución en todo el sentido de la palabra,
no deben desear ligar su nombre a lo que todavía no son dignas de respetar. En lugar de ufanarse de ser miembros de esto, aquello o lo de más allá, y de echar sombras sobre la integridad de los maestros, observemos otra de las antiguas reglas a fin de mantener la dignidad de lo superior. Supongamos que uno haya entrado recién en la vieja orden religiosa de los gnósticos. Usamos este nombre porque en la actualidad es impersonal, de manera que no nos deje ningún sentimiento parecido a lo que nos embargaría si usásemos el nombre de una organización todavía existente. Hemos dicho que existen 3 divisiones: estudiante, discípulo e iniciado. Veamos cómo deberíamos afirmar nuestra posición si tuviésemos que alcanzar cualquiera de esos 3 grados en la antigua religión de los gnósticos. Si fuésemos estudiantes, diríamos: yo soy estudiante de filosofía gnóstica. Si fuésemos discípulos, diríamos: soy discípulo de la senda gnóstica de la sabiduría. Si fuésemos iniciados del templo espiritual de los gnósticos, diríamos: yo soy gnóstico. Y con esta última afirmación nos aclaramos como afiliados de la jerarquía espiritual de la orden gnóstica. Jamás diríamos que somos algo de esto si no fuésemos iniciados en la organización ejecutiva, que oculta tras la orden exotérica es en todo caso la institución verdadera, de la cual la estructura exotérica no es más que el símbolo. Todo miembro de una organización ocultista tendría que aclarar inequívocamente su posición. No solo debe esto a la orden, sino también a sí mismo, pues los malentendidos cotidianos se producen porque los estudiantes no son lo suficientemente honestos para admitir que no son más que buscadores de la verdad y no adeptos disfrazados. La antigua sabiduría exige honestidad y no admite en sus filas a nadie que carezca del amor indispensable a la orden como razón para defenderla de la calumnia y cargar sobre sus hombros, si es necesario, su honor y su integridad. De no ser así, ¿por qué habría de ser necesario hacer un esfuerzo en ser virtuosos si otros entran en la sabiduría conservando todos sus pecados? El alto nivel y las altas normas de las escuelas de la sabiduría se desacreditan por las personas que, llenas de defectos o faltas, aspiran a ser miembros de una organización que representa todo lo que es alto y noble. En nombre de la gran obra, es sabio admitir que todo lo que poseemos de virtud lo debemos a los maestros y a sus instrucciones, mientras que a nuestra naturaleza inferior debemos todas nuestras faltas y vicios. Y es justa actitud ayudar a la realización de la gran obra, mucho más de lo que podamos imaginar.